Bueno, recién estuvimos viendo el modo BCB, asistido y controlado. Ahora lo que podríamos hacer es una simulación de cómo preparar y setear el ventilador para ventilar un paciente con un estado de mal asmático, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que partir de la base que el aumento de la presión en la vía aérea de ese paciente nos complica mucho para el manejo del ventilador, porque si no tenemos cuidado en el preseteo del mismo, tenemos muchísimas chances de generar complicaciones graves, dentro de las cuales las más importantes, con lo que aumentaríamos enormemente la morbimortalidad en ese paciente, son precisamente el barotrauma y el biotrauma. ¿Por qué? Porque si partimos de la base que tenemos una presión en la vía aérea aumentada, nosotros, si seteamos mal, la vamos a subir más todavía con el modo ventilatorio y la forma y los parámetros que usemos. Entonces, en la práctica vamos a destruir más de los alvéolos que ya tiene comprometidos. Lo mismo pasa con el EPOC reagudizado en gran medida, que ya tiene innumerables cantidades de paredes alveolares o unidades alveolares rotas. Entonces, ¿cómo ventilamos a un asmático? Complicado, obviamente, que lo ha llevado generalmente por agotamiento muscular a una situación de hipoxemia severa e hipercapnia muy dañina. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo intubamos, obviamente, aseguramos la vía aérea, comenzamos con el BCB como siempre, y cuando ya tenemos al paciente controlado farmacológicamente, empezamos. La FiO2, dependiendo de los valores que venía manejando el paciente, la vamos a dejar a tratar de no pasarnos de 0.7, porque sabemos que por encima de 0.7 de FiO2, durante un tiempo prolongado en forma continua, algunos dicen que una hora después de estar ventilado con 0.7 ya el pulmón empieza a tener complicaciones. Muy bien, entonces elegimos 0.7. Por ahí, recién hice algo que no sé si se notó, pero lo voy a remarcar. Cuando ustedes seleccionan un parámetro para modificar, que queda la luz parpadeante, tengo dos opciones. O la subo de A1 o la bajo de A1 con estas teclitas de siempre, o apretando control la subo y la bajo de 10 en 10. ¿Ven? La subo o la bajo de 10 en 10. Con esto gano tiempo, con el control. Si no, la subo o la bajo de 1 en 1. Bueno, lo dejamos en 0.7. El tiempo inspiratorio, por ahora, vamos a tratar de no modificarlo mucho, porque entre otras cosas lo que tenemos que ver y que este ventilador nos permite medir es el valor de autopip o pip intrínseca que tenga ese paciente. En base a eso modificaremos después el tiempo inspiratorio y se modificará automáticamente el parámetro de la relación IE. El otro punto muy importante que tenemos que evaluar y considerar siempre en el paciente con una crisis asmática grave es la frecuencia. La frecuencia en general hay que manejarla entre 10 a 12 respiraciones por minuto, o sea, baja frecuencia. Y tal vez el más importante de todo sea el volumen tidal, porque es un pulmón donde no le podemos exigir o dar mayor presión en la vía aérea de la que tiene, y tampoco no podemos aumentarle desde afuera el volumen que está manejando por minuto ese pulmón, porque también lo lesionaríamos. Entonces, tenemos que partir de la base que, ¿cómo se ventila un paciente asmático? Con una concentración de FiO2 elevada inicialmente, acuérdense, alrededor de 0.7, con baja frecuencia y bajo volumen tidal. Bajo volumen tidal, ¿qué significa? 5 o 6 mililitros kilo de peso. 80 kilos, vamos a usar 5, serían 400 de volumen tidal.
bajos volúmenes. Ahí. Con eso, lo que vamos a lograr es tratar de llevarlo a un estado más fisiológico a ese paciente. Y de esta manera nos alejamos mucho de las complicaciones por el uso del ventilador o de la presión positiva en un paciente con una crisis asmática. Por supuesto que todo esto es cambiante de acuerdo al estado general de ese paciente y en particular a los gases en sangre que esté manejando. Listo. Ahora sí. Bueno, seguimos con la ventilación del paciente asmático y la idea, estamos con un trigger de 2 litros por minuto. Quiero que vean en este sector de la pantalla y ahí vamos a tratar de simular una ventilación espontánea. Ahí apareció el pulmón. ¿Y eso qué significa? Ahí apareció nuevamente. ¿Qué significa? Eso significa que hay una sensibilidad preestablecida donde el respirador la detecta. Ahí no hubo, por lo tanto, esa es una respiración mandada por el ventilador. Ahí tampoco, pero ahí hay una respiración espontánea del paciente y el respirador la detecta y ustedes pueden tener una objetivación de ella así como lo pueden ver en la curva respectiva.